La pensión para el bienestar de las personas adultas mayores es uno de los programas para el bienestar del Gobierno de México, cuyo objetivo es mejorar la situación de protección social de toda la población adulta mayor de 65 años o más de edad a través de una pensión económica equivalente a 6,000 pesos bimestrales entregados de manera directa y sin intermediarios. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, está buscando el mecanismo para que la pensión del bienestar en los adultos mayores llegue a los que se encuentran viviendo en los Estados Unidos de Norteamérica. Aproximadamente están cerca de 2 millones de migrantes mexicanos de adultos mayores viviendo en la Unión Americana y son ellos quienes la presidenta de México busca cómo hacerles llegar la pensión del bienestar. A la fecha, en México, este programa cuenta con un padrón de cerca de 16.5 millones de personas beneficiarias, las cuales han estado recibiendo de manera bimestral 6,000 pesos a través del Banco del Bienestar. Pero en este año 2025, este monto aumentará considerablemente, de manera que las y los adultos mayores ya están recibiendo puntualmente su pensión bimestralmente. Dinero con el cual compran sus medicinas, comida, ropa y otros objetos que necesitan para vivir. A diferencia de otros de los programas para el bienestar, este apoyo está elevado a rango constitucional, es decir, el Estado mexicano tiene la obligación de cumplir y hacer cumplir la entrega de estos apoyos económicos sin importar el gobierno o gobernante en turno. Además, esta pensión es universal, lo que quiere decir que se entrega a todas y todos los adultos mayores sin importar condición social o económica, ideología, creencia, entre otros. A los beneficiarios de la pensión reciben una tarjeta del Banco del Bienestar, a la cual se les realizan sus pagos cada 2 meses directamente y pueden retirarlos por medio de cajeros automáticos y ventanillas de las sucursales del banco. Además, pueden utilizar la tarjeta como la de cualquier otro banco en cualquier establecimiento que acepte este medio de pago. A través de la conferencia de prensa, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció que está en proceso para que esta pensión de los adultos mayores llegue a todos los paisanos migrantes que están viviendo en los Estados Unidos de Norteamérica. Presidenta, buenos días. Buenos días. Soy Ángela Zambrano, de Radio Jornalera. Le agradecemos la oportunidad de dirigirnos a usted. Somos una estación de radio que transmite en la Unión Americana y con repetidoras en Latinoamérica. Presidenta, sabemos que gracias al compromiso de los gobiernos de la 4T, hoy día los programas sociales de beneficio a los mexicanos son un derecho constitucional que beneficia a todos los mexicanos y mexicanas sin distinción. Quiero comentarle que esto ha causado una gran alegría a los mexicanos que radicamos en Estados Unidos y mucha esperanza, especialmente lo que tiene que ver con la pensión para el bienestar de los adultos mayores, porque atiende la situación tan crítica que enfrentan los mexicanos de la tercera edad en Estados Unidos. Créame, presidenta, esa es la realidad con la que nosotros convivimos diario. Personas que duermen en sus vehículos, que para alimentarse dependen de la caridad comunitaria, que no tienen acceso a ningún servicio de salud o seguridad social y que es difícil que encuentren trabajo. Nosotros lo vivimos cotidianamente, el trabajo que nuestros paisanos nos permite apreciar la realidad tan precaria que viven
Por eso, Presidenta, esta es mi pregunta. ¿Qué va a hacer su gobierno para incluir a los adultos mayores de 65 años viviendo en Estados Unidos en el programa Bienestar? Consideramos que con una modificación el programa beneficiaría a cientos de miles de mexicanos y mexicanas que han aportado con su arduo trabajo a ambos países. Las personas que nos escuchan todos los días consideran que el gobierno mexicano es su gobierno, aunque viven en Estados Unidos, y que seguimos siendo mexicanos con mucha honra, aunque vivimos fuera de México. Gracias, Presidenta. Sí, lo estamos revisando. Voy a comentar las razones. Evidentemente, para nosotros, nuestros paisanos y paisanas son héroes, heroínas, y los queremos y siempre vamos a estar cerca de ellos y defendiéndolos. El gran tema es el presupuesto, porque son más de 4 millones de mexicanos y mexicanas que, estimado, tienen 65 años y más que viven en Estados Unidos. Eso representaría un incremento en el presupuesto para la pensión de adulto mayor importante. Entonces estamos revisando bajo qué condiciones podríamos otorgarles la pensión. Gracias, Presidenta. Gracias. Bueno, estamos muy confiados y confiadas de que el gobierno de México reconoce nuestro derecho en Estados Unidos. Sí. Gracias. Acá. Muchísimas gracias, Presidenta. A María Marroquín, de Radio Jornalera también. Me llena de emoción escuchar de sus labios directamente acerca de su concepto de nuestros hermanos migrantes, heroínas y héroes, contribuidores en gran manera a la estabilidad de dos países, como ya lo dijo mi compañera. Y quisiera, yo regreso mañana, Presidenta, y quisiera llevar un mensaje fuerte para mi comunidad allá y escuchar de sus labios que los compañeros que han sido excluidos dentro de la pensión bienestar van a ser considerados y son prioridad dentro del presupuesto. Me emociona mucho eso y ojalá que usted lo pueda corroborar. Y también en la otra parte, mandarles un mensaje fuerte de esperanza en este momento coyuntural que mucho hemos platicado en este instante, de que sus derechos y su mexicanidad es importante, importa para este país y se va a conservar ese derecho. Sí. Primero, que sepan nuestros hermanos, hermanas en Estados Unidos que estamos fortaleciendo los consulados. Es una demanda histórica. Hace poco platiqué que tuve la oportunidad, el privilegio de salir a estudiar fuera y estuve en el norte de California. Ahí hice muchísimos amigos y amigas. Ahí cerca de donde vivía con mi familia, hay un lugar que les mando muchos saludos, que se llama Redwood City. Ahí en Redwood City hay, creo que más habitantes de Aguililla, Michoacán, que en Aguililla, Michoacán. Se comen las mejores carnitas michoacanas que hayan probado, riquísimas. Pues les estoy hablando, imagínense, de los 90s, principios de los 90s, entonces no había internet, no había todo lo que existe ahora. Nos mandaban periódicos por correo, veíamos con 2 semanas de retraso, y hicimos muchos amigos y amigas ahí. Una compañera que, por cierto, el libro que escribió Arturo Cano menciona, que aprovecho para mandarle saludos, Alma González. Ella de Aguililla, Michoacán, con su familia, con licenciatura en Economía de la Nicolaita, y se fue a Estados Unidos e inició allá limpiando casas. Ella tiene hijos y se llevaba mucho con mis hijos. Y después ella hoy trabaja en el, si hace rato que no nos llamamos,
trabaja en el hospital de Stanford, ya haciendo trabajo social de manera muy importante. Bueno, como Alma nos llevamos con muchos mexicanos y mexicanas allá, que nos representan dignamente, que van a trabajar, que sacan adelante a sus familias, que pasan penurias allá y luego salen adelante. Y además de todo, nunca abandonan a sus familias en México, porque siempre están las remesas que envían y que apoyan mucho al país, pero apoyan mucho a sus familias, que es esto que inclusive se lo dije al presidente Trump en la llamada: los mexicanos y las mexicanas nos cuidamos entre nosotros, nos queremos, nos protegemos, tenemos valores familiares. Bueno, todo esto, ¿a qué iba? A decirles que las queremos mucho y que el mensaje que les mandamos primero es que vamos a fortalecer los consulados. Voy a reunirme con las y los cónsules personalmente a principios de año para decirles que queremos, estamos fortaleciendo todos los trámites que realizan para poderlos simplificar, que no hagan estas colas que hacen normalmente, y además fortalecer la parte jurídica para poderlos apoyar en caso de que tengan problemas con la justicia, ya que tengan que ver con deportaciones y esos temas, siempre apoyarlos. En el caso de las pensiones y lo demás lo estamos revisando. Tengo que ser muy franca porque no acostumbro decir cosas que son a veces complejas de cumplir de inmediato, por el tema presupuestal y lo que significa la cantidad de mexicanos y mexicanas que están allá. Pero lo estamos revisando y por supuesto siempre vamos a buscar apoyar a nuestros hermanos y hermanas. Entonces, pues nuestro cariño y nuestro amor siempre. Como ustedes saben, la reforma constitucional que el día de hoy, además, nuestra presidenta va a anunciar, se planteó por parte del licenciado Andrés Manuel López Obrador en su sexenio, la reforma que diera certidumbre a lo que ya sucedía, que era otorgar una pensión a las personas con discapacidad. Y tiene dos ejes muy importantes. La Federación y las entidades federativas garantizarán la entrega de una pensión no contributiva a las personas con discapacidad permanente menores de 65 años en los términos que fije la ley. Esta reforma plantea que sigamos trabajando como hasta ahora con las entidades federativas, donde tenemos un convenio con los estados y colocan el 50% del presupuesto y el 50% la federación de las personas entre 30 y 64 años. Y la federación de manera universal de los 0 a los 30 años. Y la otra reforma que también es muy importante, que el Estado garantizará la rehabilitación y la habilitación de las personas que viven con discapacidad permanente, dando prioridad a las personas menores de 18 años. El derecho a la rehabilitación es un derecho llave que les permitirá a las personas con discapacidad acceder a otros derechos, a estudiar, a trabajar, y habremos de trabajar en este sexenio también la política de inclusión para las personas con discapacidad. Adelante. En el caso de la pensión para personas con discapacidad, ya 1.485.000 personas ya reciben esta pensión, prioritariamente las niñas y los niños, y para este año tenemos una inversión de 27.860 millones de pesos. Ha sido ya dispersado en su totalidad. El día sábado concluimos la dispersión del bimestre en noviembre y diciembre, así que en este año, Presidenta, ya cumplimos con las personas con discapacidad que están en esta pensión. Adelante. Este es el mapa de cómo hemos avanzado en los convenios con los estados. Recientemente se firmó por la parte de la Presidenta Tabasco, Yucatán, y con la gobernadora de Morelos también, de tal manera que estamos avanzando en los convenios con los estados. Adelante. Respecto al programa de apoyo a la rehabilitación, como se ha informado aquí, son apoyos para que la terapia sea gratuita para las niñas y los niños, bajo el convenio que tenemos con la Fundación Teletón.
Casi 27,000 niñas y niños reciben terapias. Al momento, desde que nació el programa en 2021, han recibido 3.113.315 terapias estas niñas y niños, y se ha invertido en estos 3 años 1.766 millones de pesos para que la Fundación otorgue la rehabilitación de manera gratuita, y el Gobierno de México entrega los recursos a la Fundación. ¿Es cuánto, Presidenta? Mario. Muchas gracias. Buenos días a todos y a todas. Presidenta, con su permiso, hacer un balance de la beca Rita Cetina, decirles que vamos muy bien. Se realizaron 35.155 asambleas informativas en todas las secundarias públicas de nuestro país, asambleas con los padres de familia para informarles qué es lo que tenían que hacer para que sus hijos reciban la beca Rita Cetina. Tuvimos más de 4.035.000 asistentes en estas asambleas, e informarles a todas y a todos, Presidenta, que tenemos ya en el registro en línea a 3.876.322 niños y niñas que han sido debidamente inscritos por sus padres de familia para recibir la beca. Estamos todavía informándole a la gente porque la población objetivo rebasa los 5 millones. Entonces vamos a seguir estando presente en las secundarias, para que aquellos que falten inscriban a sus hijos en el sitio de la Secretaría de Educación Pública. Quienes nos están viendo, padres de familia, madres de familia, tutores, tutoras, maestros, informen que estamos en el periodo de registro para que tengan su beca. También quiero informar, la siguiente, por favor, la siguiente, que vamos a entrar ahora a partir del día de hoy ya con el pago de la beca de educación básica. Van a ser 4.181.355 familias beneficiadas. Son las becas que se han venido dando a lo largo de este año. Se va a pagar el periodo septiembre, octubre y noviembre, diciembre. Hay que recordar que son 1.840 pesos al bimestre. Se van a pagar 2 bimestres, por lo tanto será 3.680 pesos por familia. También se va a pagar los 2 bimestres, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, de la beca Benito Juárez en media superior, que es una beca universal. Ahí se beneficiarán 2.576.337 becarios y becarias, y de educación superior también, ahí la beca es mayor, son 5.600 por bimestre, por lo tanto se van a pagar 11.200 por los 2 bimestres, a un total de 337.035 becarios y becarias. Es decir, en el mes de diciembre se van a pagar más de 28.600 millones de pesos en estas becas. ¿Cómo se va a pagar? Regresamos a la anterior, por favor. Estamos organizados por letra del primer apellido. Ahí está el calendario. El primer pago es el día de hoy, los apellidos que empiecen con A, el 2 de diciembre. Como ustedes saben, se puede pagar en los bancos del bienestar, ahí no tiene costo, o pueden hacer uso de su tarjeta, pero respetando el día que les corresponde para que ya tengan su saldo. Eso es lo que queremos informar. Y por último, nos vamos a la final, por favor. Recordar que seguimos con la inscripción. No queremos que ningún joven, ningún adolescente se quede fuera, se quede sin su beca Rita Cetina a partir del 2025. Es cuanto, Presidenta. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Con su permiso, Presidenta. Buen día a todos y a todas. Como hemos venido haciéndolo, vamos avanzando en la reconstrucción de nuestra Constitución,
dándole todo el andamiaje constitucional a esta nueva forma de gobierno. El día de hoy la presidenta firma decretos promulgatorios de reformas constitucionales muy importantes, la que acaba de anunciar la secretaria Ariadna, que convierte en derecho los programas sociales de la pensión no contributiva. Recuerden que la teníamos en 68 años, ya se actualiza la Constitución a 65 años y el derecho constitucional a las personas con discapacidad. También firma el decreto promulgatorio para dar vivienda a los trabajadores, vivienda adecuada a los trabajadores, que ya se ha venido anunciando el programa de 1 millón de viviendas y ahí están los trabajadores. Este es otro de los decretos y uno más que tiene que ver con la protección de los animales. Son los 3 decretos promulgatorios de reformas constitucionales que el día de hoy envía al Diario Oficial para que ya entren en vigor. Y los otros 2 son decretos de creación que ahora nos informará la secretaria Rosaura, que son muy importantes, creación de instituciones de educación. Es cuanto, presidente. Buenos días, presidenta. Gracias. Muchas gracias. Mi nombre es Katia D'Artigues, represento a Yo También, que es un portal especializado en discapacidad, inclusión y accesibilidad. En nuestro país hay 22 millones de personas entre discapacidad y limitaciones para la vida cotidiana, y lo que siempre decimos es que eso hay que multiplicarlo por 4 por una familia. Impacta a la familia, hay 80 millones de personas que vivimos con una persona con discapacidad o somos una persona con discapacidad, 2 de cada 3 mexicanos y mexicanas. En campaña, presidenta, un colectivo llamado Yo También Voto, que incorporó a más de 50 entre medios, organizaciones de la sociedad civil, universidades y personas expertas, le hizo llegar un cuestionario vía Juan Ramón de la Fuente que usted nos contestó tras una reunión de diálogos por la transformación. En este texto dijo: la coordinación, le estoy citando, la coordinación interinstitucional es clave, y se refería a mejorar, fortalecer y transversalizar las políticas públicas de discapacidad, y requiere al frente a una persona capaz de generar acuerdos entre los distintos sectores de la sociedad. En línea con los 100 pasos para la transformación que he propuesto, me comprometo a establecer una unidad administrativa destinada a atender estas necesidades y principios, y también perfiló a esta persona. En mi administración, esta persona encargada de atender temas de discapacidad será alguien que haya vivido en primera persona las barreras que buscamos erradicar, asegurando así una representación genuina. Presidenta, ¿qué ha pasado con esta unidad? ¿En qué secretaría está? ¿Qué persona la encabezará? Sí, está en bienestar. Estamos definiendo quién va a encabezar. En principio es un compañero que tiene discapacidad y que conoce muy bien el tema. Su nombre es Pedro Ortega, de Guanajuato, un hombre además muy activo, fue diputado en la legislatura anterior, y lo que podemos hacer es que se reúnan con Ariadna y con Pedro todas las organizaciones, además de la organización que representas, para además de la pensión, lo que se está firmando con Teletón, pues el objetivo es que en educación, en cultura, en deporte, en todas las áreas, no solamente sociales, sino otras áreas, el tema de personas con discapacidad y su atención. Entonces, si no lo permites, pues que se reúnan con Pedro y con Ariadna para que podamos darle seguimiento. Claro, presidenta, en ese mismo sentido, en Yo También nos permitimos revisar sus 100 compromisos por la transformación. Ahorita podría dejarles, bueno, yo no soy su jefa, usted lo es, ¿no? Podría dejarles tarea a cada uno de sus secretarios, pero de los 100 compromisos hay por lo menos 20 en los cuales se debe incluir a las personas con discapacidad, y tenemos este documento que me gustaría entregárselo. 20 propuestas sobre discapacidad. Gracias.
con gusto lo atendemos y además le damos seguimiento. Gracias. A ver, Carlos, que ya me chismearon que te ganaste un premio. Ahorita le cuento. Buenos días, presidenta. ¿Qué impacto ha tenido esta pensión para personas con discapacidad desde que se implementó? Si hay un análisis sobre esta situación de cómo ha mejorado la vida de las personas con discapacidad a través de este apoyo. Con el permiso de la presidenta, es muy importante decir que la agenda de las personas con discapacidad a nivel de la Federación no existía hasta el gobierno del presidente López Obrador. Él, desde que fue jefe de gobierno, planteó esta pensión en la ciudad. La teníamos no de manera universal, pero desde el 2001 se implementó. Y a nivel de la Federación no existía ningún apoyo para las personas con discapacidad, que también hay que decir que tienen que librar muchas más barreras que la de una persona que no vive con discapacidad. El apoyo inició con 2.550 pesos, hoy se entregan 3.100 pesos de esta pensión no contributiva, la pensión de bienestar, y le ha permitido a las familias garantizar por lo menos la compra de una canasta básica que nos permite estar por encima de la línea de pobreza. En el informe del Coneval se habla no solamente de la reducción de la pobreza de 5 millones, sino del bienestar económico que supera a los 10 millones de personas, y esto es muy importante. ¿Eso qué significa? Que 10 millones de mexicanos y mexicanas tuvieron acceso a la canasta básica, y esto es muy importante. Por eso la carencia en alimentación es la carencia que tiene más avance de entre las 6 carencias que se miden. Y las personas con discapacidad que hoy tienen esta pensión tienen un antes y un después. Para muchos podría ser 3.100 pesos no resolver en la totalidad del ingreso de la familia. No lo resuelve, pero sí lo ayuda. Y desgraciadamente las personas más pobres, la pobreza los ha discapacitado por enfermedades, por las madres cuando dan a luz a sus hijos o durante su embarazo, su cuidado. Por eso el presidente planteó en ese tiempo que uno de los centros de Teletón se construyera en Tlapa de Comonfort, en la montaña de Guerrero. Entonces, consideramos que en este avance de combate a la pobreza, las personas con discapacidad han tenido un lugar importante a través de esta pensión, su avance en el combate a la pobreza. Como en todo, hay que seguir trabajando, pero consideramos que es un avance importante, y hoy que se convierte en un derecho, pues estamos muy contentos. No podríamos decir otra cosa que se avanza firmemente en los derechos de las personas. Gracias. Presidenta, preguntarle. Que nosotros vamos a desarrollar 3 programas de bienestar nuevos. Uno es la beca universal para todos los niños y niñas que van a escuela pública, que inicia con la beca Rita Cetina para secundaria. El segundo es el apoyo a mujeres de 60 a 64 años, y el tercero es el que llamamos Salud Casa por Casa. Son médicos, médicas, enfermeros, enfermeras que asisten a los domicilios, no solo de los adultos mayores, que normalmente es lo que hemos estado difundiendo, también de personas con discapacidad. Entonces ahora van a tener el beneficio de que un personal de la salud los visite, las visite una vez al mes o una vez cada 2 meses, por siempre. Este es un programa que en su momento también vamos a llevar a la Constitución, con el objetivo de que siempre tengan una visita domiciliaria. Eso va a permitir prevenir y atender en términos de salud lo que requieren las personas con alguna discapacidad, además de otras acciones que tenemos que desarrollar. Presidenta, qué gusto saludarla. Ramón Ramírez Gutiérrez, de Noticieros Reloj de la Tlajequeña 91.5. La Conferencia del Pueblo, y traemos sentimientos del pueblo. Saludados desde Oaxaca, todavía tenemos el buen sabor de boca de su visita a Astata.
Paralelamente, Kem Salazar, el actual embajador de Estados Unidos en México, reconoció el trabajo de su gobierno y sobre todo por estar contribuyendo a abatir el crimen organizado, principalmente el cártel de Sinaloa. También el día de ayer Trump designa a Ron Johnson, me parece, un nuevo embajador en México. Su opinión acerca de estos temas, sobre todo también el perfil de este nuevo embajador que estará en México en próximos días. ¿Qué opina usted? Las y los mexicanos deben tener la certeza y que tengan la certeza de que nosotros siempre vamos a defender a México como un país libre, soberano, independiente, que tenemos una enorme riqueza cultural, económica, y que cualquier colaboración, coordinación con el gobierno, particularmente de Estados Unidos, va a ser de iguales siempre. Eso lo tenemos que defender, porque durante particularmente el periodo de Calderón hubo mucha subordinación y nosotros no. Vamos a colaborar, vamos a coordinarnos, pero sin subordinarnos, siempre poniendo en alto el nombre de México. Entonces, frente al embajador que el día de ayer nombró el presidente Trump, o las acciones que se han realizado no solo en Sinaloa, sino en todo el país, pues son acciones que tenemos que desarrollar y que se están haciendo con la estrategia de seguridad que planteamos. Y ahí donde debamos colaborar, por ejemplo, pues tenemos una frontera de más de 3,000 kilómetros. La entrada de fentanilo a Estados Unidos, pues evidentemente vamos a colaborar, pues es hasta un asunto humanitario, pero también queremos que ellos también colaboren para que no entren tantas armas a México. Entonces no solo es un asunto de el tráfico de drogas, que vamos a colaborar, sino también de la violencia que se genera en México, particularmente con la entrada de armas. Recuerden que 75% de las armas que se incautan en México vienen de Estados Unidos. Entonces son temas que en una mesa de alto nivel pues plantean. Colaboramos, nos coordinamos en información, hacemos trabajo conjunto, siempre respetando nuestras soberanías, pero también en interés de las y los estadounidenses y en interés de las y los mexicanos. Entonces son colaboraciones, coordinaciones que han ocurrido y que tienen que ocurrir con respeto a nuestra soberanía. El presidente puso límites a los agentes que operaban en México de distintas agencias, es decir, sí pueden estar operando en México, pero México necesita información, porque finalmente requieren un permiso. Es lo que haría cualquier país, no es algo en particular. Entonces, ese es el respeto en la relación que nosotros estamos pidiendo y que siempre vamos a pedir. Entonces, el trabajo que se está haciendo ahora, porque también dicen, antes había una forma de atender la seguridad y ahora hay otra, cambio en la estrategia. Lo que estamos fortaleciendo es la inteligencia, la investigación, la coordinación con la Fiscalía General de la República y la coordinación con los estados. Pero la atención a las causas sigue siendo el elemento principal. Y por supuesto, como yo lo dije, es atención a las causas y disminuir la impunidad en nuestro país. Y ahí pues la colaboración que haya con respeto a nuestras soberanías. Entonces, por eso he dicho que en todos los temas yo estoy convencida que va a haber acuerdo y que sepan que siempre va a ser defendiendo a México y poniendo en alto el nombre de México y sin subordinarnos a las necesidades solamente de Estados Unidos. Esta es una colaboración. Nosotros queremos la disminución de la violencia y la construcción de la paz. Nosotros queremos que disminuyan homicidios y otros delitos de alto impacto, que muchos de ellos están vinculados con la delincuencia organizada. Y eso representa pues que disminuya la entrada de armas a México. Entonces, por eso digo que con este embajador o con otros vamos a defender nuestra soberanía, nuestra condición de igualdad y vamos a colaborar y a cooperar
en todo lo que se requiera, pero siempre en interés del pueblo de México y de la nación. En otro tema, Presidenta, otro de los grandes aportes de la Cuarta Transformación en beneficio del pueblo de México han sido los bancos bienestar. Han permitido el acceso de clases populares a los servicios financieros. Sin en cambio, hace falta ahorita nuevamente más bancos bienestar en algunas zonas semiurbanas y en algunas zonas rurales del país de México. Saber si en este nuevo presupuesto que viene en 2025 consideran ustedes abrir más bancos, ampliar la red de bancos bienestar en el país, y sobre todo otro tema relacionado con esto que tiene que ver con Financiera Bienestar. Lo que antes era Telecom ahora es Financiera Bienestar, sin en cambio no tiene los mismos servicios que el Banco Bienestar. Por ejemplo, ahí no se puede pagar una beca, y donde hay Financiera Bienestar no ponen un banco, pero tampoco tienen los servicios. En este sentido, ¿qué se va a hacer y si hay presupuesto para nuevos bancos en el 2025? Por lo pronto son los bancos que existen, no tenemos contemplado abrir nuevos sucursales, a menos que haya una necesidad en algún lugar en particular. Y la idea es que se vayan juntando Financiera y el Banco de Bienestar. Por lo pronto son instituciones separadas. Financiera para el Bienestar lo que hace es dar créditos con baja tasa de interés, y además pues recibe las remesas porque y están impulsando mucho eso a partir de lo que era Telecom, que ahora ya con la nueva ley orgánica todo pasa a ser Financiera del Bienestar. Y por otro lado está el Banco de Bienestar, cuya principal función es la bancarización de millones y millones de mexicanos y mexicanas, y que los recursos que van destinados a los programas de bienestar, a los derechos sociales, pues sea a través del Banco de Bienestar. Entonces son estas funciones, y la idea es que ambas puedan ir avanzando en las necesidades que requiere el pueblo de México para su financiamiento y para recibir los programas del bienestar. Fíjense, se pone mucho ejemplo de la India, por ejemplo, del avance que tuvo en la bancarización, es decir, que cada ciudadano pueda tener una cuenta de banco, y eso permite pues hacer muchas transacciones que son monetarias, pero que ya son electrónicas y no requieren necesariamente del circulante o del dinero. Pero México hizo una bancarización impresionante en el sexenio del presidente López Obrador. Pues nada más piensen en la cantidad de beneficiarios y beneficiarias de los programas de bienestar. Entonces son casi 90% de las familias que reciben un apoyo, y todas esas están en la mayor parte bancarizadas con Banco de Bienestar. Entonces es un esfuerzo muy grande, se va a sostener, se va a fortalecer, y al mismo tiempo buscar que vayan juntándose. Financiera para el Bienestar nos va a ayudar en el programa de vivienda de bajo costo, porque a través de la financiera se van a dar los créditos, pero es la única que puede dar crédito con 0% de interés a pagar en 15 años. Entonces, el nuevo programa de vivienda va a ser para las personas que ganen entre 1 y 2 salarios mínimos, y que el pago de su casa, sea con renta o ya comprándola, no exceda el 30% de su salario, y siempre va a pagar lo mismo, independientemente de la inflación, para los siguientes 15 años. Entonces es un programa muy noble que permite que muchas personas que hoy no tienen acceso a la vivienda puedan tener acceso a la vivienda. Y ya por último, Presidenta, la situación de IMSS Bienestar. El día de hoy empiezan protestas en Oaxaca y creo que en algunos otros estados sobre la situación laboral de los trabajadores de IMSS Bienestar, que los que transitaron de las entidades de salud estatales a los federales, a IMSS Bienestar, y los que han estado tradicionalmente en IMSS Bienestar, que todavía no los acepta, IMSS institucional no los acepta como verdaderos trabajadores. Y luego también la situación de las medicinas en los diferentes situaciones de IMSS Bienestar. Supongo que es por la situación del presupuesto, pero el nuevo presupuesto 2025, ¿qué va a pasar, no, con esta situación?
Sí, hay que ver en particular de las personas que están manifestando cuál es su demanda. Lo que se hizo con el IMSS Bienestar es basificar a la gran mayoría de los trabajadores de la salud. Les pongo el ejemplo de la Ciudad de México. Un médico especialista, como no se tenían suficientes recursos en la ciudad, un médico especialista ganaba 15,000 pesos y estaba contratado por honorarios, o sea, sin derecho, sin seguridad social, desde que llegamos en su momento a la ciudad. Entonces, el IMSS Bienestar, al entrar el sistema al IMSS Bienestar, se basificó al médico o a la médica con un salario de 35,000 pesos mensuales. Entonces cambió, primero tiene estabilidad laboral y segundo pues elevó su salario de una manera muy importante. Eso en la mayoría de las entidades, las 23 entidades que firmaron, es una realidad. Se estaba en el proceso de automatización de nóminas y otras cosas que al pasar de los estados a la federación apenas dio tiempo de poderlo hacer y se está en ese proceso. Y hay un grupo de personas que fueron contratadas en la pandemia, médicos generales sobre todo, que están en una circunstancia que algunos de ellos no se definieron su entrada al IMSS Bienestar. Y estamos viendo para que todos trabajen, que todos tengan el empleo, que en algunos casos inclusive esto pasa en entidades que decidieron no entrar al IMSS Bienestar, pero que se contrataron por el INSABI en su momento para la pandemia. Entonces ahí hay un tema que estamos revisando para poder darles pues todo lo que se requiere para que puedan seguir contratados, y en particular lo de Oaxaca pues habría que ver qué problema tiene. Hay certeza laboral, sí. Doctora Presidenta, entre sus 100 prioridades o puntos estratégicos de gobierno está el rescate de nuestros ríos. El Alto Atoyac lamentablemente manifiesta alta incidencia de contaminación. Sería un tanto ingenuo preguntarle que se aplicara un impuesto especial, ya no en este periodo de sesiones, sino en el próximo, a aquellas empresas que utilizan nuestros ríos como sus drenajes, porque Atoyac, usted lo vio en campaña y recientemente lo contempló así, como el Coatzacoalcos y la cuenca del Grijalva, por un lado. Quisiera hacer una respuesta. Pero un gallo, quiero mañana. Y no es el amanecer, perdón. Y el segundo tema es para la maestra Godoy. Usted sabe el rigor, cuando se tituló usted en la UNAM y su servidor también en la Universidad Nacional Autónoma de México, en la evaluación de las tesis. Entonces, maestra Godoy, preguntarle si a los próximos juzgadores, en la eventualidad de que se descubriera una tesis falsa, quedarían automáticamente descalificados para ocupar el cargo de ministro de la Corte, o al señor ministro, para usted, señor ministro. Y el segundo tema, que es muy importante, en el 2014 el magistrado presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación se pronunció por un haber de retiro para los integrantes del Tribunal Superior en este momento. Señor ministro, ¿cree usted que ese haber de retiro es ya inexplicable en estos tiempos de austeridad? Y si los ministros de la Corte que están actualmente van a participar en igualdad de condiciones con los que anunció la ciudadana presidenta, que son más de 4,000 y que tienen la esperanza de representar a México en igualdad de condiciones. Presidenta. A ver, sobre el primer tema de la multa, yo soy de la idea de que tienen que cumplir con la norma y con la ley. Entonces, ¿cuál es la norma? Que las empresas, de acuerdo con sus características, tienen que tener plantas de tratamiento de agua para vertir a un cuerpo de agua nacional. Entonces, sí está pasando que muchas empresas que están a lo largo del río Atoyac no están cumpliendo con la norma. Entonces, no es un asunto de multa solamente, es que tienen que cumplir con la norma. Entonces, se está haciendo un recorrido por todo el río Atoyac, igual que el caso del río Tula, en toda la cuenca.
Y entonces se está viendo cuáles son las fuentes de contaminación. La fuente de contaminación puede ser municipal, porque a lo mejor la descarga de las aguas negras del municipio se va directo al río. En ese caso, pues hay que apoyar a los municipios para hacer un drenaje marginal, se llama, un drenaje que vaya por el río, cerrado, en donde las descargas no lleguen a contaminar el agua, sino que se queden en el drenaje y puedan salir. Durante un tiempo, bueno, durante la historia de México, los drenajes se vertían a los ríos, y estoy hablando de hace cientos de años. Y lo que se decidió pues en el siglo XX principalmente fue entubar los ríos, porque ya estaban tan contaminados pues que se entubaron. Aquí la idea no es entubar el río, sino hacer un drenaje para las descargas y que el río siga su curso, que tenga los servicios ambientales que debe brindar las virtudes de un cuerpo de agua como un río vivo, y que la contaminación vaya por un drenaje en particular, que después vaya a una planta de tratamiento. Entonces eso es para los drenajes de las ciudades, de los pueblos, de las aguas negras. Pero en el caso de las empresas, tienen que cumplir con una norma, que es la norma 001, la NOM 001, que es la norma ambiental, que recientemente fue actualizada. ¿Eso qué quiere decir? Que lo que se vierta al río ya debe ser agua tratada con cierta calidad. Entonces no es un asunto solo de multa, es un asunto de que tienen que cumplir y tiene que estar operando la planta de tratamiento. Ahí hay muchas textileras en esa zona que tienen tintes que son muy contaminantes. Entonces todo eso tiene que pasar por sus plantas de tratamiento. Esa es parte de que tienen que cumplir con la ley, pues es el llamado Estado de Derecho. Entonces tienen que cumplir con la ley y la Profepa va a actuar en cada una de ellas. Y se está hablando con ellos para saber pues por qué no está funcionando su planta de tratamiento, si la tienen instalada o no. Pero para sanear el río tenemos que participar todos, municipios, gobierno estatal, gobierno federal y los privados, necesariamente. Entonces ese es en cuanto al río Atoyac. ¿Quién decide si una tesis es válida o no? Pues la propia institución quien da el título. No es la autoridad. Entonces, las instituciones académicas pues tienen que tener sus normas para poder garantizar pues que el título que se da es un título que concuerda pues con las características éticas y académicas que se requieren. Pero son las instituciones académicas que deben de garantizar eso. En este caso pues si hay un título de la UNAM, de la UAM, del POLI, de una universidad pública o de una universidad privada, pues se cree en las universidades para que pueda validarse ese título, ¿no? No le corresponde a la Corte. Y la Constitución establece que tienen haber de retiro hasta los de la actual Corte. Todos los de la Corte de ahora van a irse con su haber de retiro, y a partir de la nueva Corte ya es distinto, incluso tienen que ganar, está establecido así, menos que la Presidenta de la República.